Gracias, Jesús. Familia bendecida, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos aquí en su canal favorito, en su programa favorito, Somos Luz TV. Y nosotros estamos muy felices. Estoy acá con mis amigos de la fe, mis compañeros que Dios me dio para caminar esto y entender muchas cosas. Dianelli y Malvi. Ustedes ya los conocen, pero me gustaría que saluden otra vez a nuestro público, que yo creo que esta vez ya está creció más. Familia, Dios le bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy queremos darle una palabra de parte del Señor nuevamente, que sabemos que será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que estén atentos con un corazón humilde para que puedan recibir la palabra del Señor. Amén, así es. Y teniendo en cuenta de que cada día que pasamos aquí, cada día que vinimos a hablar sobre el Señor, nos transformamos más. No solamente a ustedes con lo que les decimos, sino también nosotros mismos con lo que agarramos y buscamos para compartirle a ustedes. Entonces, teniendo eso en cuenta, me da mucho gusto que podamos estar en el episodio ya número 17 con ustedes. Wow. Y poder seguir impartiendo la palabra de Dios. Aleluya. Usted está en el lugar correcto. Usted está ahorita en el lugar preciso, porque si usted está escuchando esto es porque usted necesita algo necesita ser revelado a su vida hoy. Amén. Y este título se llama, yo siempre les comento que nosotros primeramente oramos, entramos en oración. Somos jóvenes que no somos perfectos, pero tratamos de cultivar una vida de oración. Y queremos también transmitirlos a ustedes. Y en esa vida de oración, Dios me da este título: la obediencia requiere humildad. Amén. Y vamos a hablar de la obediencia. Hay muchos pasajes donde Dios prueba a sus hijos. La Biblia está llena de eso. La Biblia y la vida también está llena de pruebas del Padre hacia su Hijo, mostrando su gloria, pero a través de una obediencia y una responsabilidad del hombre. Amén. Familia, Dios nos llama a obedecer. Y hay muchas historias en la Escritura que nos habla de la obediencia, pero hoy Dios nos quiere hablar a través de una historia sencilla, pero Amén. Poderosa. Amén. Y me gustaría que ustedes abran sus Biblias con nosotros en 2 de Reyes 5, ¿ok? La etapa de los reyes, ¿verdad? Amén. La etapa sabemos que antes de los reyes habían jueces, habían sacerdotes, profetas, y después llegaron los reyes. Los reyes primeramente tenían que escuchar la voz de Dios. Amén. Ya podría ser a través del profeta, del sacerdote, ¿sí? Y estamos en esa época, métase en la historia, estamos en esa época donde el rey tenía que escuchar primeramente la voz de Dios. ¿Ok? Y nos encontramos con esta historia preciosa que la vamos a leer todos juntos. ¿Amén? Amén. ¿Qué les parece si vamos a 2 de Reyes 5? Y empezamos esta historia desde el versículo 1. Desde el versículo 1, que dice Eliseo y Naamán. Eliseo, el profeta de la doble porción. Vamos a ver qué pasa. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque en medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¡Guau! Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¡Guau! Quiero que usted entienda eso. O sea, miren cómo lo acabamos de categorizar, pero ahora hay un talón de Aquiles. Hay una condición. Pero hay una condición. Hay una condición. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe
Por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Escuchen esto, que aquí se puso muy fuerte esto. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Aleluya. Santo. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? ¿No nos suena eso algo particular? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Por qué no de hacerlo? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces, como lo había ordenado el profeta, en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Santo. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Amén. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino A Jehová. Vamos a Santo. dejarlo hasta ahí, un momentico. Eso se explica solo, pero Santo. Malvin, ¿qué te habló Dios de ese pasaje? A mí lo que me hablaba Dios es que para muchos quizás esto sea una historia muy profunda, muy complicada. Y me llamó mucho la atención porque Naamán dijo cómo el profeta, después que yo vengo de un lugar bien lejano, ni siquiera viene a mí y me envía a un río a lavarme 7 veces. ¿No podría yo también hacer lo mismo en mi casa? Y teniendo yo mejores ríos, más limpios, Santo. ¿cómo me voy a limpiar en este río? Santo. Que en ese tiempo el río Jordán era un río que se decía que estaba sucio, que no era limpio, no era grato como para los reyes y todo ese tipo de personas que tenían altos rangos. Y me llamó mucho la atención porque muchas personas están como Naamán, Sí. que piensan que para ser sano necesitan hacer algo sobrenatural. Pero Dios me decía, así como Naamán pensaba que para ser sano tenía que hacer algo sobrenatural, yo le digo que para ser salvo también no hay que hacer algo sobrenatural, es sencillo y es ser obediente a la palabra de Dios. Aleluya. Él no fue sano porque se zambulló 7 veces, sino porque obedeció a la Me palabra quitó mi de punto Dios. el hombre, pero Y nosotros no vamos a recibir la salvación ni la vida eterna por hacer algo sobrenatural, sino por ser obediente a la palabra de Dios. Amén, así es. Y esto era lo que el Señor me hablaba. Amén. Aleluya. Bueno, yo para poder entender esta historia por completo, yo me tuve que poner en una posición que estaba Naamán. Y hice varios puntos en base a eso, de cuando nosotros pasamos por un proceso, o más bien cuando yo paso por un proceso, como yo lo vi. Primero nosotros iniciamos con mucha fe. Y digamos, vamos a sacarlo de proceso, en la vida en cristiana. la vida. Pasamos por un nivel de fe, conociendo a Dios, el primer amor, que esa fe es increíble. ¿Y por qué menciono esto? Porque Naamán, si se dan cuenta, en el versículo 5,
en el versículo 5, él no había conocido todavía al profeta, pero él fue con fe y, aún sin saber si iba a ser sano o no, Aleluya. llevó regalos para dar. Llevó, y no cualquier regalo, sino de los mejores. Llevó plata, llevó oro, en su mayoría. O sea, dio un buen regalo, dio una buena ofrenda, porque quería agradar, iba con fe. Pero ¿qué pasa? Que pensamos que quizás por nuestra fe y hacer obras, vamos a ser salvos nada más. Amén. Y no, la fe con las obras son buenas, pero cuando nosotros queremos hacer Santo. que la obra sea mayor que la fe, ahí el problema. ¿Qué pasó con Naamán? Que él pensaba que el profeta le iba a pedir más que simplemente zambullirse en un río. Y no cualquier río, sino un río, digamos que, cónchale, es difícil, porque él mismo dijo, hay ríos mejores y me mandan quizá uno peor. Entonces, eso mismo pasa en nuestra vida cristiana. A veces tenemos la fe y cuando llegó el momento de continuar con las obras, de tener el amor de Dios y mostrar el amor de Dios a otros, Aleluya. dijimos, pero es que yo pensé que era que yo iba a cantar bien, o era que yo iba a estar predicando, no era que yo iba a estar sirviendo aquí, lavando los baños de la iglesia o ayudando al hermano que está Guaya. caído. No, yo quería estar adorando en el púlpito. Adiós. Y entonces eso no pasa en nuestra vida a veces, como le pasó a Naamán, que él pensaba que iba a ser algo más esfuerzo, porque imagínate una persona del ejército que ha hecho de todo. ¿Qué se esperaba? Esperaba mucho más. Claro. Pero ¿qué pasa? Que ahí está la diferencia, y en lo que Naamán hizo la diferencia quizás de muchos de nosotros, y es que él, a pesar, y no solamente fue por cosa de él, sino que estuvo rodeado de personas que en verdad le hicieron entender lo que Dios quería. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos rodeamos de personas de Dios, de personas que nos impulsen a ser mejor, que nos impulsen a continuar con Dios, no con personas que digan, no, si tú piensas eso, pues dale para allá. No, es simplemente estar rodeado de personas que nos sumen. Claro, en el ámbito de Cristo estamos hablando aquí. Ejemplo, Josué, cuando Josué me dice a mí, mira, vamos a hacer esto mejor. Josué no me va a dar un consejo de, digamos, en la posición de humano, de la humanidad, sino en la posición de hermano en Cristo. Y eso es importante, rodearnos de esa persona. ¿Y qué pasó con sus servidores? Que le dijeron, pero si él te hubiera pedido algo más esforzado, tú lo hubieras hecho. Amén. Y ahí entonces cayó en cuenta y dijo, ok, es necesario que obedezca. Quizás no entendamos por qué el Señor nos pide cosas, quizás no entendamos por qué hacerlo de esa forma, pero cuando obedecemos, entonces ahí vemos la gloria, ahí vemos y entendemos por qué el Señor nos pidió algo que quizá en su momento se nos parecía como, difícil, como que, hay otras cosas mejores que hacer. Amén. Pero es necesario que obedezcamos. Ahí, por eso, como dijo Josué, con obediencia viene la humildad. Y también ahí hubo sanidad, porque es que Dios no solamente quiere sanarnos nosotros como hacernos buena persona, sino que Él quiere salvarnos. Él no se queda nada más con que tú seas una buena persona, con que dejes lo malo, sino que Él quiere llevarnos a la salvación, aleluya. a la vida eterna. Y esto fue lo que yo pude ver en esta historia, poniéndome claro en la posición de Naamán, de cómo pasó todo, de que primero estuvo con una fe, esperó más de lo que se imaginaba. Igual pasó también como la persona cuando vino Jesús, que esperaban un rey todopoderoso, con poder, que venga y fuego y guerra y destruya todo lo malo y se quede nada más con lo bueno. Pero ¿qué hizo? No, Jesús vino con lo más humilde, vino de la forma más humilde para enseñarnos esta buena lección que también aquí nos enseña: humildad, obediencia, que es lo que nosotros necesitamos, vivir una vida humilde y en obediencia. Amén. Santo Jesús. Familia, me llama mucho la atención, porque mientras estamos acá hablando yo siento la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando uno se centra en el mensaje de la humildad y la mansedumbre, así como Jesús dijo, sean mansos y humildes como lo soy yo, Él viene y satura la atmósfera y la presencia de Dios está acá muy fuerte. Y yo espero que usted allá en el lugar donde se encuentre, usted pueda sentir eso que sentimos hoy aquí. Amén. Hay un espíritu aquí de humildad y de obediencia al Padre muy profundo. Y yo me uno a lo que dicen mis hermanos aquí acerca de la obediencia, porque la obediencia va muy ligada a la fe. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Amén.
Usted no puede agradar a Dios y complacer a su Padre si usted no cree y si usted no tiene la convicción. Familia, cuando usted tiene fe, usted camina sin saber el resultado. Amén. Cuando usted tiene fe, usted da el 100% de lo que Dios le manda, sin saber cuál sea el final. Amén. Eso pasó con Naamán. La fe lleva a la obediencia. Pero yo quiero que usted se vaya a un detalle muy fuerte. Él no tuvo una obediencia parcial. Él no se zambulló en el río 2 ni 3 veces, ni 4. Fue una obediencia completa. Amén. Porque, escucha esto, una obediencia parcial es desobediencia. Así es. ¿Y usted? ¿O qué pasó con Saúl? Dios dijo, vas a matar todo. Cuando conquistes, matas, acabas con todo. ¿Qué hizo? No acabó con todo. Guardó unos bueyes, por allá dejó al rey. Cuando llegó Dios a través del profeta Samuel, le dijo, lo que te mandé a hacer, ¿dónde está? Desobedeció. Familia, apréndase esto, por favor. Si se va a ir con algo, váyase con esto. Obedecer a Dios parcialmente. Eso si lo hago, esto no, es desobediencia. Amén. La obediencia debe ser completa. Amén. ¿Por qué? Porque la obediencia completa trae transformación. Amén. Cuando se zambulló 7 veces, dice que tenía piel de bebé, salió con piel de niño. O sea, usted puede creer que, y como decía Malvin, a lo mejor el milagro no estuvo en las 7 zambullidas, estuvo en la obediencia completa y en la convicción y en la fe de que fue Dios quien lo mandó a hacerlo. Amén. Familia, ahora nos vamos a lo real. Incluso, usted a lo mejor ni siquiera sabe, pero hoy se le van a abrir los ojos espirituales para entender que lo que usted está viviendo viene de parte de Dios. Yo siento que Dios a muchos nos está mandando a hacer muchas cosas, a soltar relaciones, a dejar adicciones incluso, a comprometernos más con el reino. Nos ha pedido cosas específicas, hacer esto 3, 4 veces, hacer esto, quiero que vayas allá, quiero que prediques acá. Y lo hemos hecho a medias, incluso a veces ni siquiera lo hacemos. Pero no puedes agradar al Padre si tú no tienes la convicción del que te mandó a hacer eso, fue. Yo quiero decirle a usted que si usted quiere realmente agradarlo a Él, tiene que cultivar esa vida de humildad y obediencia a Él. Porque ahí es cuando usted realmente va a ver la transformación. Amén. La transformación es en la obediencia, en la obediencia, en la obediencia. Cuando usted camina en la obediencia, usted es transformado. A lo mejor la situación no cambie, pero usted sí va a cambiar. Amén. Cuando usted obedece, a lo mejor su papá y su mamá sigan pensando que es mejor el catolicismo y sigan yendo a otra iglesia católica mientras usted cree. Pero la situación no cambió. Está bien. Llevaron 30 años en la iglesia y no estoy diciendo que se rinda, pero quiero que usted vaya más profundo. Eso se trata de ir más profundo. Ya no queremos simplemente tener el agua hasta los tobillos, queremos ir más allá. ¿Qué está haciendo Dios en mi corazón? ¿Qué está haciendo Dios en mi corazón? Porque yo siento, y realmente me importa a Dios, y yo siento que Dios me está diciendo, ve a la iglesia cristiana, y voy y obedezco. Está haciendo una transformación. Usted está siendo transformado. Yo le estoy diciendo a usted, no crean las voces del enemigo, usted está siendo transformado. Y yo quiero tocar un punto que anoté, y me gustaría que también se quede con esto. Porque mientras Naamán discutía la orden de Dios, él permanecía leproso. No, que no será mejor este río, Dios, a discutir los métodos de Dios. No lo haga. No se ponga a cuestionar por qué Dios le envió a esta persona. No lo haga, porque mientras usted sigue cuestionándose y mientras usted sigue argumentando los planes eternos de Yeshua, usted va a continuar leproso, usted va a permanecer leproso. Pero cuando él obedeció, empezó la verdadera restauración. Cuando se zambulló 7 veces fue cuando él realmente vio la gloria. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? No discuta los métodos. Amén. A Moisés Dios le dijo, levanta la vara que se va a abrir el mar en 2. No discuta. Dios, pero si, no, levante la vara.
porque ahí es donde Él va a abrir el mar. Amén. ¿Sí? Entonces yo le estoy diciendo a usted, vamos a caminar en fe. Vamos a caminar. Es difícil, pero la fe, dice la palabra, y lo define de la mejor manera, es la certeza de lo que se espera. Algo está pasando y la convicción de lo que no se ve. Amén. Algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Hay una canción que dice eso. Algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando. Son cosas que usted no ve, pero usted tiene la convicción. Usted tiene la convicción de que se está abriendo el cielo. Que del desierto brotan ríos de gloria. Todo eso es fe. Yo le invito a que usted cultive una vida de fe. Y para eso hay que ser humilde. Amén. Así es. Yo quiero seguir insistiendo en lo que le hablaba, de que el reino de los cielos es sencillo. Oh, y sí. muchos de nosotros, los jóvenes de esta generación, creemos que para seguir a Cristo tenemos que vivir una vida apartada completamente del mundo, vivir una vida diferente a como vive el mundo. Pero quiero decirte que Jesús, cuando vino al mundo, simplemente exigió una cosa, y está acá en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Aleluya, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Naamán pensó que debió hacer algo sobrenatural para ser limpio. Jesús te dice, no necesitas hacer algo sobrenatural para recibir la salvación y la vida eterna. Necesitas creer que Jesús es el Señor y que Él se levantó de los muertos y recibirá la vida eterna. Y a través de creer, tú vas a obedecer. A través de creer, tú serás limpio, tú serás salvo. A través de creer, tú serás libertado de la depresión. Aleluya. A través de creer, Aleluya. tú serás liberado del adulterio, de la fornicación, Aleluya. de la Aleluya. droga, Aleluya. de la pornografía. Tú serás Aleluya. liberado de la Santo, enfermedad, gracias, de la Jesús. lepra. Solamente tienes que creer. El reino de los cielos no es complicado, es sencillo. Cree en el Señor. El Así Señor no ha es, establecido sus mandamientos para poner un yugo sobre nosotros. Él dijo, venid a mí todo el que esté Está trabajado así. y cansado, que yo lo haré descansar. Lleva mi yugo, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Dios no quiere ponerte más carga, Él quiere quitarte más carga, porque los mandamientos que Jesús estableció no es para tener la totalidad de la dirección de tu vida, sino para que tú puedas recibir su bendición, para que tú puedas recibir su promesa, para que tú puedas recibir una vida en santidad, una vida en plenitud. Los mandamientos de Dios no son un yugo para nuestra vida, son nuestra libertad. Aleluya. Porque Él dijo, yo no he venido para abolir la ley. para abolir la ley, sino para cumplirla. Así es. Y para Jesús no fue una carga cumplir la ley, sino que para Él era una liberación, porque la verdad te hace libre, dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os te hará libre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Por eso Él fue sano, porque obedeció la palabra de Dios. No fue por zambullirse. Tú no vas a ser salvo simplemente por ir a la iglesia. Tú no vas a ser salvo simplemente por decir yo oro. Tú vas a ser salvo por obedecer su palabra. Y obedecer su palabra no es una carga. Obedecer su palabra no es difícil. Obedecer su palabra no es algo sobrenatural. Obedecer su palabra es ser libre. Es ser libre. Porque el mundo quiere engañarte. Y por eso vive una vida cargada. Por eso vive una vida sin identidad. Porque el mundo te ha confundido. Sin propósito. Y ha querido el mundo decirte que la verdad es mentira y que la mentira es verdad. Pero la única verdad es la palabra de Dios, que es lo que te hará libre, lo que te hará santo, lo que te quitará esa lepra que tienes en tu corazón, en tu mente, de aquello que te han dañado. Aleluya. No piense como Naamán, que tiene que hacer algo sobrenatural. Es sencillo lo que Dios te pide hoy. Cree en mí y serás salvo, dice la palabra.
Amén, amén, así es. Y mire que no hemos tocado este punto de que Naamán, digamos, no era alguien que estaba criado con la cultura de Dios Vete por ahí. o que hablaba sobre eso, sino que era alguien que ni siquiera conocía bien al Señor. Y lo conoció fue por la gracia de Dios, porque él no fue sano simplemente porque este hombre me dijo haz esto y esto, sino porque creyó, tuvo fe, reconoció quién era, obedeció. Y en esa historia también se cumple lo que nos dice en Hechos, salvos por gracia. En Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y esto es justamente lo que hizo el Señor con Naamán y lo que hizo con cada uno de nosotros y hará con aquellos que aún todavía quizás no lo han recibido, pero algún día sabemos que van a venir a los pies de Cristo. Amén. Y entendiendo también que, como dice en el versículo 1 de Efesios 2, dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabas muerto en delitos y en pecado. Naamán estaba muerto porque no conocía a Dios, y aún estando muerto también estaba infectado, estaba lleno de pecado tanto físico como espiritual. Pero por la gracia de Dios, no porque él era un buen hombre, quizás, no porque él hacía estas cosas, porque vimos que no fue la obra simplemente, sino la obediencia. Por esa obediencia, por esa fe que él tuvo en Cristo, fue salvo. No era que él conocía desde antes, sino que él fue aún sin ver, aún sin conocer a Dios y sin conocer a estas personas. Él tuvo obediencia, tuvo fe. Y eso es lo que Dios nos pide, eso es lo que Dios nos demanda en esta hora. Eso es lo que Dios quiere en estos momentos, que en estos tiempos también, que te obedezcamos, que no entendamos, obedezcamos. Que después vamos a entender, después veremos la gloria de Dios y diremos, cuán grande fuiste tú, cuán misericordioso tuviste con nosotros, porque no somos merecedores de nada, de ninguna gracia. Te amamos, Jesús. Pero por el amor de Cristo fuimos salvos, por gracia, no por nada que nosotros hicimos. Nosotros recibimos la santidad a través de Él. Amén, no es por nosotros, no es por lo que podamos hacer. Dice la palabra de Dios que no sea yo uno, ni en la tierra, ni en el cielo, sino Él, el único santo. No hay forma de que el hombre pueda alcanzar la santidad en su plenitud, si no es a través de Él. Amén. Porque a través de Él es que nosotros podemos ser santos. Dice su palabra, sean santos, porque yo soy santo. Amén. Nosotros no podemos ser santos por nuestra propia fuerza, y como decía la hermana Nelly, Naúl no era una persona cristiana, no era quizá una persona creyente en Dios. Él tenía diferentes ídolos que adoraba y ofrecía holocausto. Y en el momento que él conoció la misericordia de Dios, que a pesar de que él no creía, su misericordia lo alcanzó. Amén. Lo limpió, lo restauró, lo levantó, le dio una nueva identidad. Porque a pesar de que él tenía todos esos logros, de que era un guerrero valiente del ejército de Siria, ya muchos lo rechazaban, Josué. Muchos lo apartaban, lo sacaban por su lepra, por su enfermedad. Le quitaban los méritos que Dios le había dado. La batalla que Dios le había dado se la quitaban. Y así hay muchas personas que te van a quitar los méritos que Dios te ha dado, la victoria que Dios te ha dado. Muchos por tus pecados te la van a querer quitar, te van a querer señalar. Pero la misericordia de Dios te alcanza sin importar lo que otros digan. La misericordia de Dios siempre te alcanza sin importar lo que tú has hecho, lo que vayas a hacer. Porque Él decidió hacerlo por su amor y por su misericordia. Aleluya. Muchos van a querer devaluarte y querer echarte a un lado. Pero Dios te dice, hoy yo quiero abrirte la puerta de mi corazón y darte un lugar en mi casa, un lugar en mi mesa, un lugar en mi morada, un lugar en mis atrios. Y no es por lo que tú hagas, sino porque yo decidí amarte primero. ¡Oh, santo! Dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda. Desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió amarte y no va a importar lo que tú hagas. Su amor no depende de ti, sino que ya Él decidió amarte
primero. Amén, así es. Dios santo. Gloria a Dios. Gracias, Aleluya. Barú Adonai, Jehová de los ejércitos, tuya la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Yo no quiero que se acabe este episodio sin orar por los jóvenes Sí, que están perdidos hoy. Que ellos necesitan un encuentro con el Espíritu Santo a través de su lepra. santo, Dios está santo. utilizando su cojera, Dios está utilizando su límite Wow. para que se encuentren con Él. Dios está usando su pecado Está usando incluso el pecado que usted para tiene ahí acercarte a para Él. acercarse a Él. Dios usó el pecado, la enfermedad, para que Naamán conociera su misericordia y su amor. Amén, así es. Quizá Dios hoy le está permitiendo el pecado en tu vida para que tú puedas correr a Él, para que tú puedas venir a Él y recibir tu salvación. Dios lo está permitiendo. No permita que el enemigo confunda tu mente. No permita que el enemigo te juzgue y te señale. Santo. Porque hoy Dios no vino a condenarte. Dios no ha venido a condenar al mundo, sino a darle libertad. Dios no ha venido a condenarnos a nosotros por nuestros pecados, sino a sanarnos de Él. Él rompió el velo que por mucho tiempo nosotros nos tenía estancados de su gracia, alejados de su gracia, alejados de su misericordia. Pero Jesús rompió el velo por cada uno de nosotros, sin excepción de personas. ¿Por qué no tiene excepción de personas, Josué? Escuchen esto. Él no tiene excepción de personas. Mientras Malvin estaba hablando, me vino una palabra. ¿Qué dice esto? Para ti que me estás escuchando hoy, que estás en tus delitos y pecados, como decía nuestra hermana Dianel, la humildad es el primer paso para tu milagro. Santo, santo, amén, aleluya. Reconocer que necesitas a Cristo es el primer paso. Santo, santo, santo. Mira, en 2 de Reyes, en el versículo 14, entonces él descendió y se zambulló 7 veces. Se humilló, familia. Él pasó de buscar una cura física a un encuentro con el Padre. Santo, santo. Él fue por una cura, por algo externo. Gracias. Pero Dios sanó y transformó su corazón. Gracias, Padre. Usted está buscando una solución para su casa, su trabajo, Gracias. incluso para sus hijos, su familia. Pero Dios va por algo más grande. Va por su corazón. Gracias, Señor. Va por la transformación completa de su casa. Santo. Nosotros estamos viendo un 2% de lo que Dios está haciendo. Pero la fe es lo que nos permite caminar sin ver. Ese 98% de lo que Dios ya preparó de antemano para sus hijos. Santo, santo. Por eso digo, sin fe es imposible agradarlo. Mire lo que dice aquí el verso 15. El verso 17. Porque él empezó a adorarlo, Naamán. Empezó a adorar a Dios. Un general del ejército de Siria. ¿Cómo adorar al Dios de Israel? Claramente lo puede hacer. Porque cuando tú das el primer paso de humildad, ves el milagro. Y el milagro es tan fuerte que hace que la humildad es tan fuerte que hace que el milagro se transforme en una relación con Dios. Santo. Wow. Tú tenías una deuda Wow. en tu casa y viste el milagro. Tú lo viste con tus ojos. Tú tenías lepra y viste cómo Dios te sanó. Tú tenías un hijo a punto de morir y viste cómo Dios lo resucitó Santo. de entre los muertos. Y eso te enamoró y te cautivó. Y ahora amas a Dios con todas tus fuerzas porque tú sabes que al Dios que tú le adoras es real. Santo. La humildad transforma el milagro en una relación con Dios. Santo. Cuando yo obedecí a Jesús y empecé a dar ese primer paso de humildad, empecé a darme cuenta que Él es real y que el mismo Dios que abrió el mar en dos está hoy aquí. Amén. Y empecé a enamorarme. Dije, Dios, ya yo quiero más que un milagro. Yo te quiero a ti, Yeshua. Yo quiero caminar contigo.
Yo quiero esa oración que hacía Moisés en Éxodo 33:15, que decía: si tu presencia va conmigo, no me lleves a ningún lado, porque ya no solamente quiero verte obrar, te quiero a ti. Santo, santo, santo. Y eso hizo Naamán, un general tenía otros dioses, otros planes. ¿Qué hizo? Empezó y dijo: reconozco que el Dios de Israel es real. Usted piensa que usted no tiene esperanza. Incluso usted piensa que usted no es digno de adorarlo a Él. Usted piensa que su contexto familiar, su contexto social no le permite creer. Pero Dios es poderoso. Nosotros servimos a un Dios poderoso. Amén. Nosotros servimos a un Dios que nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Pero Él necesita que tú des ese paso de humildad para que veas el milagro. Amén. El primer paso para ver la gloria de Dios es la humildad. El primero. Amén. Reconocer que no puedes solo. Y después, cuando obedeces en fe, lo vas a ver a Él. Amén. Porque después del milagro te vas a encontrar con Él. Amén. Exacto. Y entender que Dios está permitiendo esa situación en tu vida, que Dios permite situaciones en tu vida. No es porque no le duele lo que te está pasando, no es porque no le duele cómo te sientes en la condición en la que estás, sino porque Él quiere enseñarte algo. Él quiere lograr algo en tu corazón que capaz sin esa situación nunca pudiste haber aprendido o haber aceptado del Señor. Entonces, teniendo eso en cuenta, simplemente obedezcamos a Dios, simplemente tengamos humildad, tengamos fe. Amén. Y en la obediencia veremos grandes cosas que hará el Señor con nosotros en nuestras Amén. vidas. Para terminar, quiero darle una palabra con humildad y de corazón. Quizá este no sea el podcast que te va a distraer, quizá no es el mejor podcast que tú puedes escuchar, pero quiero decirte de todo corazón que nosotros no queremos entretenerte. No. Nosotros queremos transmitirte la palabra de Dios. Nosotros queremos reflejarte lo que Dios ha hecho en nosotros, orando a Dios, clamando a Dios, porque sabemos que Él también lo puede hacer contigo. No queremos entretenerte. Quizás no es el mejor podcast, quizás no son las mejores cámaras, quizás no son las mejores luces, quizás no es el mejor lugar, pero sí quiero decirte que tenemos corazones contritos y humillados y dispuestos Aleluya. a transmitir la palabra de Dios conforme Él la ponga en nuestros corazones. Y quiero despedirles que con humildad puedan escuchar lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros, aunque nosotros no seamos los mejores estudiados, los mejores teólogos, los mejores profetas, los mejores pastores, pero una sola palabra que el Señor puede hablar a través de nosotros puede cambiar tu vida, puede cambiar tu generación, puede cambiar tu pensamiento, tu familia, tu entorno. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera sobrenatural. Sí. Si alguno de ustedes quiere decir algo más. No, terminamos por cuestión de que queremos que usted escuche esto, pero van a haber más episodios. Van a haber más episodios. Familia, si usted se quiere ir con algo hoy, váyase con esto. El Evangelio es sencillo. Amén. El Evangelio es sencillo. Es creer que le hay. Es creer que al que le adoramos es real. Amén. Es creer que sin fe es imposible agradarlo. Y es creer también que la humildad es el primer paso para acercarse a Él cara a cara. Amén. Váyase con eso hoy. Yo puedo conocer a mi Padre. Váyase con eso hoy, con la convicción de que usted puede conocerlo. Pero Amén. tiene que dar un paso de fe, tiene que dar un paso de humildad, tiene que dar un paso de obediencia. Y ahí usted lo va a encontrar. Váyase con eso hoy, váyase con las ganas de conocerlo más. Esto fue Somos Luz. Los amamos. Bendiciones, Los familia. bendecimos. Y nos vemos en otro próximo La paz del episodio. Señor esté con ustedes.